Hacemos contacto con la periodista Angie Cantillo porque más información tiene sobre la situación financiera del país y algo que todos nos preguntamos, ¿está desapareciendo la clase media en Costa Rica? Angie nos tiene un reporte esta noche. Buenas noches, Angie. Muy buenas noches, Michael, a usted y a los amigos televidentes. Así como usted lo mencionaba, la clase media y sobre todo la media baja ha sido una de las más afectadas por la crisis económica provocada por el COVID-19 en el país. Expertos estiman que el nivel de pobreza al finalizar el año vaya creciendo considerablemente y que las personas que actualmente están en la gama de clase media vayan a pasar a clase de pobreza, incluso pobreza extrema. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Según datos del Banco Mundial, la pandemia del COVID-19 llevó a que 4.7 millones de personas pertenecientes a la clase media en Latinoamérica pasaran a la vulnerabilidad o la pobreza. Además, datos de la CEPAL indican que la región retrocederá hasta 12 años en términos de pobreza. Costa Rica ya está siendo parte de esa estadística. El dato que nos arrojó en el 2020 en plena pandemia, es de 26.2%. Es decir, que realmente fue un impacto fuertísimo. Y si vamos a hablar de retroceder 12 años, en nuestro caso ese 26% es mucho más que 12 años, ¿verdad? Estamos hablando de 20 años, ¿verdad? Que no teníamos un nivel de pobreza. Es una cuarta parte de los hogares del país, más de una cuarta parte de los hogares del país en condición de pobreza. Ahora, para el 21, que todavía estábamos en una, digamos, en parte fuerte de la pandemia, pero ya no con las restricciones que teníamos impuestas, la pobreza se ubicó en 23%. Si bien el porcentaje de pobreza dio tregua en su última medición, los expertos afirman que es muy probable que este año pueda aumentar debido al alto costo de la vida. Costa Rica no es ajeno a este flagelo. La inflación se está acelerando y no hay evidencia de que en el plazo corto vaya a bajar sustancialmente, lo cual va a significar un continuo proceso de empobrecimiento de la clase media. Sí, porque hay que considerar que el aumento de los precios que estamos viendo son aumentos de precios que no habíamos visto en casi 15, 20 años, ¿verdad? O sea, teníamos muchos años de que ni siquiera era dos cifras el aumento de los precios y ahora está en 14, 15%. Entonces sí va a tener un impacto, Lo que hay que balancear es cuál es el comportamiento del empleo, ¿verdad? Porque la tasa de desempleo ha bajado, pero eso no necesariamente quiere decir que más personas pobres han logrado tener trabajo. El tipo de cambio aumentó y los precios de los bienes y servicios están aumentando. Aun cuando hay algunos anuncios del gobierno de que van a bajar algunas cosas, tenemos un rezago que hace de que los precios no vayan a bajar. Y la tendencia es seguir continuando con el aumento de los precios. Para el país, que la clase media vaya disminuyendo y la pobreza aumente, es un pésimo escenario en momentos donde el gobierno no tiene presupuesto para hacerle frente, tanto desde el punto de vista de dinero destinado para ayuda social, como de propuestas para generación de empleo. Lamentablemente, los presupuestos de las entidades que se dedican a ayudar a la gente, el 90% de esos presupuestos es para pagar empleados. Es donde viene ahí la gran responsabilidad que tenemos como país de disminución del Estado. Por ejemplo, una entidad que el 90% la destina a pagar sus empleados, quiere decir que solamente el 10% de ese presupuesto que el Ministerio de Hacienda les asigna anualmente va a ser destinado a la ayuda de esas personas. Cada día las personas van en aumento en lo que es la pobreza y pobreza extrema, pero el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces, ese 10% tengo que estirarlo yo todos los días en más personas que necesitan. Los costarricenses afirman que llevan meses sintiendo el golpe en el bolsillo y que cada vez es más difícil hacerle frente a los gastos básicos mensuales. Más que todo cuando salimos ya uno compra menos de lo que estaba acostumbrado a comer, el diario, muchas cosas, trata de economizar luz, agua, porque ya
la plata y ya no es lo mismo, ¿verdad? Te cambia la forma de comprar y los lugares, porque todo está muchísimo más caro. Demasiado, está súper caro todo, de verdad lo hemos notado, no solo nosotros, sino nuestros hijos, toda la familia en general. Estamos con los pelos parados, necesitamos que este presidente haga algo con eso. Según expertos, se clasifica como clase media a aquellas personas que tengan un ingreso fijo de más de 500.000 colones al mes. Sin embargo, no es una medida fija, pues todo dependerá del nivel de endeudamiento que tenga esa persona. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Como lo explicaban los especialistas en la nota, Michael, hacer un perfil de una clase media en el país es un poco complicado porque puede decirse que son aquellas personas que ganan un poco más de 500.000 colones mensuales fijos. Sin embargo, esto puede variar porque que una persona gane 500.000 colones no significa que no pueda estar en un estado de pobreza debido a que su nivel de endeudamiento es bastante alto y también que tiene que hacerle frente, por ejemplo, al transporte, servicios públicos, canasta básica y demás. Angie, ahí hay un asunto a considerar y es la situación de que al gobierno mismo no le sirve que menos gente haya en la clase media y que haya más personas en la clase baja o peor aún en la clase de pobreza extrema, porque ahí es donde todo se termina de salir de control. Debería de haber planes de financiamiento, de refinanciamiento de deudas, de fortalecimiento de la clase media en búsqueda también del beneficio no solo de esas familias, sino del beneficio del país. Correcto, Michael. Recordemos que cada vez que más personas van incorporándose al nivel de pobreza extrema, también el Estado tiene que destinar más recursos, por ejemplo, a las ayudas sociales que se le dan a estas personas para poder tener alimento diariamente, por ejemplo. Y sabemos que ya de por sí los recursos de las entidades estatales son bastante limitados por toda la crisis que ya venimos arrastrando desde hace más de 2 años. Angie, ahora viendo los presupuestos del próximo año, vemos que uno de los asuntos más recortados son precisamente las ayudas sociales. Ahorita se está reclamando por algunos presupuestos de ayudas sociales, niños en pobreza, niños que no tienen para financiarse el tema del transporte hacia las escuelas, etcétera, etcétera. O sea, las acciones tienen que ser ahora. La ruta económica de recuperación de la clase media debería estar ya planteada. Correcto, Michael. De hecho, fue una de las cosas que reclamaban los especialistas, ¿verdad? El gobierno o directamente el mandatario Rodrigo Chávez dice que va a tener acciones para combatir la pobreza, para manejar un poco mejor el presupuesto nacional, pero esas acciones no han pasado todavía más allá de las palabras, ¿verdad? No vemos acciones ya, valga la redundancia, sí, acciones concretas o ya ejecutándose para que la gente sienta un poco más de alivio al bolsillo y que no tengan ese riesgo o esa zozobra de mes a mes ver cómo salen con los gastos, porque ya las personas están diciendo que la plata definitivamente no les está alcanzando. Vamos a darle seguimiento a este tema, Angie.